Para empezar, le voy a pedir dos favores a todos. Uno, obviamente, es normal, el celular, para no molestar al lado, no molestar la presentación. Y otro, la participación. ¿Sí? Vamos a hacer algunas preguntas, entonces está bueno que participen, levantando la mano, ver de qué manera estén acá. Y vamos a hacer una encuesta con los celulares en vivo, pero bueno, por el tema de conectividad de Wi-Fi en la sala no se puede hacer, que estaba bueno. Pero bueno, vamos a hacer preguntas y levantar la mano es una buena manera. Y con los 5 dedos dígitos decir más o menos el porcentaje de los resultados. ¿Sí? Vamos a empezar. Para allá. Bueno, el tema de la encuesta, que ya lo dijimos, no lo podemos hacer, pero vamos a ir haciendo algo durante la charla. Vamos a ver el objetivo de la charla en sí. ¿Sí? Esto que nos contaba recién, los 5 problemas que tienen hoy más comunes, que tienen las empresas familiares, las marcas personal, ¿no? Acá hay muchas personas profesionales independientes o que son solos, entonces vamos a ver también qué problemas pueden llegar a tener. Las conclusiones, y vamos a dejar los últimos 5 minutos finales para si alguno quiere participar con alguna pregunta. ¿Sí? El objetivo de la charla es darle a conocer a ustedes, en base a la experiencia nuestra con los diferentes clientes que tenemos, la problemática que tienen a la hora de sobrevivir en el tiempo, ¿no? Esto que decimos de trasladar lo que uno fue creciendo, las empresas familiares, las empresas con socios, amigos, lo que uno fue haciendo como profesional, ¿cómo lo trasladamos después a nuestras familias? ¿Sí? Porque si no, eso después se termina, cierra y no continúa. La experiencia nuestra, nosotros trabajamos en Prudential, que está hace 20 años en la Argentina, es una empresa que está hace 140 en el mundo, ¿sí? Y en Argentina tenemos más de 3.000 clientes corporativos. Y obviamente acá la idea es no hablar de la coteína, de lo que pasa en el día a día. ¿Sí? ¿Okay? Acá la idea es no hablar de los problemas que tienen con los bancos, de los problemas que tienen con sus gerentes, qué problemas tienen con las finanzas, ¿no? Acá es ver qué problemas tienen para sobrevivir en el futuro. ¿Sí? Y acá nos metemos en una empresa que es muy normal, ¿sí? Que es la empresa comandada por el patriarca. ¿Sí? Es este socio que fundó la empresa en su momento, fue creciendo y obviamente se ocupa de todo. ¿Sí? Él toma las decisiones fundamentales en las empresas, todos le consultan a él. Los clientes lo conocen, los proveedores también. Si a veces tienen un problema de pagos, lo llaman a él personalmente al teléfono. Y lo que dice la definición del patriarca es el hombre que por su experiencia o sabiduría es respetado por un grupo familiar o comunidad en las cuales goza de autoridad. Me voy a poner acá porque estoy tapando, ¿no? Perdón. Entonces, este estilo de empresas, que no sé acá dentro de los presentes, vamos a hacer la primera encuesta, ¿cuántos de los presentes trabaja o es el patriarca dentro de una empresa? ¿Hay alguno? Bien, más o menos será el 10%, 15% de los presentes trabajan en este tipo de empresas. Y acá lo que decimos es, ¿qué pasa en este tipo de empresas donde cuando él está, la familia está en armonía, nadie le discute, los clientes lo siguen y lo van a seguir por el tiempo. Los proveedores confían en él, entonces si el día de mañana tiene algún problema, él levanta el teléfono y puede pedir un favor. Y los empleados creen en la continuidad del trabajo, entonces están tranquilos. Y acá la gran pregunta que hicimos es, ¿qué pasa si el día de mañana este patriarca no está, este socio fundador que es el que conoce todo? Y acá el problema que se ocurre es que pierden todos, ¿sí? Porque si el patriarca no está, la familia muchas veces empieza con un tema de sucesiones, un tema no planificado y puede traer problemas a la empresa. Los clientes, muchos lo siguen a él, pero no al que lo va a continuar dentro de la empresa. Los proveedores, obviamente, el trato que tenían con él era único y especial. Ahora, ¿con quién van a tratar estos temas de pagos? Y obviamente los empleados pueden tener el gran problema de no continuar o no con la empresa, ¿sí? Entonces acá muchas veces cuando nos juntamos con un cliente nuestro, que lo denominamos patriarca, por decirlo, ¿sí? El socio fundador, el problema que él nos comenta es esto: ¿qué me va a pasar con estos 4 tipos de familia, proveedores, clientes y empleados? Y ahora vamos a ver un caso que Cristian nos va a contar, un caso real de clientes nuestros para que lo puedan materializar mejor el problema. ¿Sí? Cristian, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía Maxi, la idea es contarles casos reales de gente que está en esta posición de patriarca, gente de la que todo depende de ellos, todo. Es gente que te suele decir, si yo no estoy, esta empresa no continúa.
porque yo puedo hacer cualquier función de cualquiera de mis empleados, pero ninguno de mis empleados puede hacer lo que yo hago. Entonces es importante tratar de cuidarlo, tratar de protegerlo, ¿no? Y para eso tenemos que hacer algo que sea bien a medida. Yo cuando lo conocí a Alejandro en el 2011, él tiene una empresa de forwarder que tiene entre 15 y 20 empleados. Es una empresa en pleno crecimiento y sigue creciendo. Y su principal preocupación era qué pasaba con su mujer y su hija Isabela, que tiene una nena de 7 años, si él un día dejara de existir. Me dice, ¿qué pasa si yo mañana no estoy en esta empresa? ¿Cómo me podés ayudar para que mi mujer, que es ama de casa, pero es parte de la sociedad, no quede con un problema? Entonces, hay soluciones que se pueden armar por si esa situación se llegara del día de mañana, la mujer cuente con el capital suficiente como para pelear con esta problemática. Que la mujer no quede indefensa, porque en ese momento todo se vuelve hostil. Entonces, una de sus principales preocupaciones, me acuerdo que me dijo, es, yo acá tengo 15 o 20 empleados que los conozco muchísimo porque es gente de mucha confianza. Pero si yo mañana no estoy, acá no hay amigos. Quizás vienen por todo. Y eso es el patrimonio de mi familia. Entonces, tuvimos que diseñar un plan o una solución que le permita a la mujer tener un capital suficiente como para poder cerrar la empresa y salir lo más sana posible. Cerrar la empresa quiere decir que ella no la puede continuar, ella no está hábil de poder hacer los negocios que él hace. Entonces, él tiene muy en claro que si él no está, esa empresa se cierra. Pero que puede continuar su mujer con una vida normal y por lo menos proteger su patrimonio con una solución que nosotros le hicimos a medida. Ese es el caso del patriarca. Bien. Bueno, gracias, Cristian. Después nos vamos a meter en la empresa, en la clásica empresa de los socios perfectos, le llamamos nosotros, que son los clásicos compañeros de universidad que se juntaron en la universidad, crearon un proyecto de empresa y fue creciendo, o amigos en común que pegaron feeling y pueden ser 2 o más socios, ¿no? Pero en esta pyme crecieron, tienen 5, 10, 15, 20, 50 empleados y cada socio tiene la particularidad de que sabe lo que hace. Sabe 100% a qué le dedica el tiempo y los otros socios lo dejan actuar tranquilos, ¿sí? Decimos que son el Batman y Robin de cada equipo, ¿no? Se conocen bárbaro. Son invencibles, nadie les va a cuestionar ninguna decisión. Acá también volvemos al tema y al problema de decir, estando ellos en la empresa, la sociedad va a perdurar y va a ser exitosa, ¿no? El tema es cuando nuestros clientes nos vienen a ver y nos dicen, Max y Cristian, ¿qué va a pasar si uno de nosotros socios, que queramos la empresa, conocemos todo, ya sabemos qué tarea a qué nos dedicamos, si el día de mañana no estamos? ¿Sí? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con los empleados de la empresa? ¿Sí? Y acá lo que siempre decimos es, en el sillón del directorio se pueden sentar los socios, ya se conocen, ya tienen una amistad, pero no se puede sentar quizás los hijos, ¿sí? O salvo que haya un acuerdo y estén preparados. La esposa quizás no se puede llegar a preparar. ¿Hay un continuador empleado? Estas son las preguntas que muchas veces nos hacen los clientes con esta problemática, ¿no? Y acá vamos a volver a lo mismo. Cristian nos va a contar un caso real de unos clientes para que puedan materializar el hecho de este problema. Bueno, este es otro caso de un poco más atrás. En el 2009 conocí a Sergio. En ese momento Sergio tenía 35, 36 años. Y con 3 socios. Eran cuatro socios y amigos que venían de otra empresa. Fundaron también una empresa de logística. Y el problema era pensar en que si alguno de ellos el día de mañana se quisiera retirar o irse de la empresa, o fallecer, o alguna contingencia inesperada, cómo cubrir el espacio del socio que no está y cómo contar con la cuota aparte, o sea, con el dinero para comprar la cuota aparte de ese socio. Esta es una sociedad de 4, hoy son 5, ¿no? Con el correr de los años agregaron un socio nuevo, pero en aquel momento eran 4 socios y se sentaron, me acuerdo, en una mesa de directorio cuando lo fuimos a asesorar y dijeron, che, ¿qué pasa si mañana alguno de nosotros no está? ¿Qué haría tu mujer o qué haría la tuya? Y ahí también volvemos al tema de que no hay amigos. No sabemos quién va a asesorar a la viuda o quién va a asesorar al que no esté. Entonces, las cosas pasan en el momento menos esperado y en el momento que menos pensamos. Entonces, le dimos una tranquilidad en poder tener el capital suficiente para poder comprar la cuota aparte o la parte de la sociedad de ese socio que ya no está. Eso como se hace planificando, evaluando la empresa,
viendo cómo es su facturación a futuro, cómo es la proyección que tienen. Y en ese caso pudimos darle una solución a medida que en todo este tiempo, porque hoy Sergio y sus socios siguen siendo clientes míos, fuimos adaptándolo a lo que es la realidad de la empresa. En su momento la empresa estaba tasada en, no sé, un determinado monto y la empresa vale otro, y ellos tienen la tranquilidad de que pase lo que pase, la empresa puede continuar y que no se van a encontrar con el abogado de una viuda o el hermano o el yerno o quien fuera que le puede llegar a poner una traba en la empresa y no dejarlos continuar como vienen haciéndolo ahora. Así que esa fue un buen ejemplo de poder darle tranquilidad a 4 socios de una empresa que por suerte siguen para adelante. Bien, muchas gracias. ¿Cuántos de los presentes acá trabajan en una empresa así de socios que empezaron de a poco? 3, 4, 5 socios, 2 socios. ¿O son parte de ellos, no? ¿Tienen este problema cotidiano? ¿Lo pensaron alguna vez? No, puede pasar. Bien, puede pasar. Bien. Bueno, uno de los principales inconvenientes o preocupaciones que tiene un socio de una empresa familiar es que su empresa se traslade a sus hijos y que sus hijos después tengan la capacidad de poderla trasladar a sus nietos, ¿sí? Ningún socio de una empresa familiar te va a decir que no quiere que sus hijos sigan en el negocio, ¿sí? Acá, obviamente, hay un porcentaje que nos pasa muy a menudo, que decimos por no planificar, es uno de los problemas más grandes que existe, que es que el 45% de las empresas solo pasa a la segunda generación. Es decir, que más de la mitad no pasa a una segunda generación. Teniendo capital, teniendo buenos negocios, teniendo buenas facturaciones, no llegan a pasar a la segunda generación. ¿Por qué? Porque no planifican. Y ni hablar de la tercera generación. Solamente el 15% pasa a una tercera generación. Volvemos a lo mismo. Es lo que más desean los socios fundadores. Les cuesta mucho hablar y coordinar y planificar para el futuro. Y acá volvemos a lo mismo. Lo que nos plantean los socios fundadores es cómo puedo ser justo, pero no igualitario con todos mis hijos. ¿Sí? Yo le quiero dejar a todos la empresa, pero no todos la quieren continuar. Hay otro que se dedicó a otra profesión. Bueno, ¿cómo hago para dejarle algo a todos? ¿Sí? Ese es uno de los problemas y ahí Cristian nos va a contar de vuelta un caso real. Sí, acá es Perdón, que seamos breves, pero nos están diciendo que hay poco tiempo. Perfecto. Este es Ricardo, una persona que nos llegó por recomendación en Mendoza, que la fuimos a ver a Mendoza, dueño de una bodega, y él tenía el problema de que uno de sus hijos va a continuar la empresa porque está como gerente general, pero los otros 2 hijos, uno siguió arte y el otro siguió medicina, y no van a ser parte de la empresa el día de mañana. Entonces, él quería estar tranquilo de poder equiparar herencia. Entonces, nosotros le armamos un protocolo con nuestro asesoramiento en cómo poder estar tranquilo que el día de mañana su hijo, que está continuando la empresa, va a poder continuarla y él va a poder ser justo con los otros 2 que no la continúan. Porque sería muy, muy injusto, volviendo a hablar de justicia, que la empresa le quede para uno solo cuando los hijos son 3. Entonces, ¿cómo armar eso? Bueno, hay esquemas que están pensados para planificar y para poder darle una continuidad a ese negocio. Tal cual. Gracias. Y cuento, esta semana me pasó, un socio me dice, mis hijos son menores, no pueden continuar hoy la sociedad. Bueno, ¿qué pasa con ese caso? Otro también que lo dejamos. Sigamos. El problema del círculo rojo, acá hablamos rápido, este tipo de problemas es la sociedad que tienen dentro de sus empleados un hombre clave, un hombre que le cierra los mejores negocios, les hizo crecer mucho la facturación, maneja muy bien la clientela. Bueno, ¿qué pasa cuando este empleado se quiere ir? ¿Cómo lo retienen? ¿Sí? Y otra de las problemáticas que nos cuestan los socios es qué pasa para poder retenerlo y qué pasa si él se va. ¿Sí? ¿Qué impacto económico tiene la empresa? ¿Sí? Entonces, ese es un problema muy común que también se da. Lo pasamos ahí brevemente. Bien. El testimonio real. Acá es el caso de Darío, que tiene una empresa de autopartistas para el mundo automotor, y me decía, yo tengo un director comercial que mueve todos los hilos de mi empresa. La verdad que no puedo hacerlo parte de la sociedad porque no encaja como parte de la sociedad. Quiero que siga siendo un empleado, pero necesito fidelizarlo y también cuidarme por si el día de mañana se va. ¿Cómo poder generar un capital para indemnizarlo el día de mañana o por si le llegara a pasar algo? Porque si a una persona que es tan importante para una empresa deja de estar de un día para el otro, el prejuicio que puede tener económico esa empresa puede llegar a ser muy grande. Entonces, nosotros le diseñamos una especie de pension plan o plan de fidelización para el empleado y además, dentro de la misma solución,
una indemnización para la empresa en caso que el empleado dejara de existir. Así que cubrió las dos aristas que a él le preocupaban con nosotros. Bien. Muchas gracias. Y vamos a ir al quinto y último problema, que es el de la marca personal. Profesional independiente, empleado que se fue de su empresa y todo ese conocimiento, ese know-how que logró en la empresa corporativa, ahora lo va a hacer en forma independiente. ¿Sí? ¿Cuántos hoy de los presentes están en este tipo de empresas unipersonales o que están empezando con algo así? Pocos, pensé que iba a ser más. Bueno, muy bien. Bueno, acá el gran problema también se da en que obviamente uno le dedica bastante tiempo, le dedica más tiempo que una empresa, sabe todos los números, los tiene en la cabeza, conoce a los clientes y los clientes lo siguen a él. Es una sola persona, ¿no? Acá también se da que hay profesionales independientes como los médicos, escribanos, contadores, abogados, ¿sí? Que obviamente ellos abren la persiana todos los días y cobran lo que facturan, cobran lo que trabajan, ¿no? Entonces, en este tipo de empresas unipersonales, donde el ingreso depende de levantarse todos los días y salir a trabajar, el gran problema que nos presentan a nosotros es qué pasa si el día de mañana me enfermo, ¿sí? Tengo algo que me deja 6 meses fuera de la cancha o tengo que laburar medio día. ¿Qué pasa con mi facturación? Ese estándar de vida que logré. Y obviamente otro de los problemas que está es qué pasa si yo no estoy. Todo lo que yo generé, todo lo que yo facturo, ¿qué le dejo a mi familia? ¿No? Entonces, este es un problema muy importante que también lo vemos con un caso real que nos va a contar Cristian. En realidad es una escribana, Elizabeth, de 50 años, y es un poco lo que dijo Maxi, es garantizarle la continuidad de sus ingresos si tuviese algún problema de salud importante, porque mientras nosotros estamos sanos, vivos, nos va bien, podemos tener problemas socioeconómicos, nos puede ir un mes mal, el gobierno te cambia la moneda o hay inflación o lo que fuera, pero uno se puede anteponer. Pero si uno tuviese un problema de salud grave, eso sería quizás crucial para la continuidad de nuestros ingresos. Si hay contadores, abogados, no solamente escribanos, los médicos, que si el médico vive de facturar delante de sus pacientes. Si el médico no atiende a sus pacientes no puede facturar. Y es una preocupación muy grande para todos los profesionales independientes en cómo continuar con sus ingresos en caso de una enfermedad grave. Bien. Bueno, este tipo de problemas que nosotros vemos muchas veces cuando nos sentamos en una reunión con el patriarca, con los socios perfectos, con el profesional independiente, un poco a veces lo llevamos a la misma historia del Titanic, ¿sí? Muchos conocerán la historia del Titanic o el final del Titanic. El Titanic fue un gran barco lujoso, el más grande del mundo, donde en el año 1920 más o menos, o 1915, iba a partir de Inglaterra a Estados Unidos, ¿sí? Contrataron al mejor capitán del momento, el que tenía toda la experiencia, el que había hecho este viaje varias veces. ¿Cuál era el fin? Que ese barco llegue a destino, ¿sí? Lo que acá no pudieron planificar, ¿sí? O no pudieron pensar que algo malo hubiera pasado en el medio. Entonces, de los 2.500 tripulantes que había en ese momento, solamente habían contratado, habían comprado 1.200 salvavidas, ¿sí? Nunca pensaron que podía pasar algo malo. Y ese problema pasó. El barco en el mejor momento, en el momento de fiesta, en el momento donde todos estaban festejando, chocó con un iceberg. El barco se hundió y obviamente todos conocemos el final, pero todos cuando se querían salvar, cuando fueron a buscar los salvavidas, no tenían para todos. De los 2.500 tripulantes, 700 se sobrevivieron, 1.800 murieron, ¿sí? ¿Todo por qué? Por no haber planificado. Entonces, lo que nosotros, cuando nos sentamos a la hora con un cliente, le hacemos tratar de ver esto. Cuando uno está en el mejor momento del barco, cuando está en el mejor momento de la empresa, cuando está en crecimiento, tiene que planificar para el futuro, ¿sí? Planificar que la empresa de ellos, que le están dedicando mucho tiempo, que le están dedicando más que a veces que las familias, a veces hay empresarios que nos dicen, la empresa la quiero más que a mi hijo, ¿no? Bueno, que eso sobreviva en el tiempo. Entonces, esa es un poco cómo lo ligamos al Titanic. Y a veces decimos, ¿por qué hay empresarios que no conocen este tema? ¿O por qué nos aseguran todos? ¿O por qué no tienen un plan a la medida? Bueno, muchas veces los empresarios cuando nos juntamos desconocen de este tema, ¿sí? Acá seguramente hay varios en la sala que no conocían que podían tener una previsión para este tipo de problemas, ¿sí? Muchas veces no conocen un asesor profesional en esto, lo que decíamos al principio. Nosotros estamos hace varios años dedicándonos a asesorar a empresarios, marca personal, médicos, contadores, abogados. Entonces sabemos de lo que hablamos y sabemos armar planes a medida.
y obviamente le damos opciones al empresario, ¿sí? Para que pueda decidir. Hay a veces que los empresarios solamente, acá no manejé esto, tienen que optar por cerrar o liquidar la empresa, ¿sí? Por no haber planificado, por no haber charlado o no haber pensado que el barco no llegaba a destino. Y ese liquidar o cerrar la empresa es un problema muy grande para las familias. Lo que nosotros hacemos es armarles un plan para que tengan opciones, para realmente que sobrevivan en el futuro, para que realmente traslade toda esa empresa a los hijos, a la familia y que no quede un problema, ¿sí? Muchas gracias a todos por el tiempo.